Carlos Encinas Bardem, nacido el 7 de marzo de 1963 en Madrid, España, es un famoso actor, guionista y novelista que ha dejado una profunda huella en la industria del entretenimiento y la literatura española. Hijo mayor de la actriz Pilar Bardem y hermano de los talentosos actores Mónica y Javier Bardem, Carlos no solo ha heredado la esencia artística, sino que también ha forjado una carrera independiente y distintiva. Sin embargo, tras el halo de papeles impresionantes y novelas históricas de gran prestigio, la vida de Carlos es una larga historia de profunda tristeza, duros desafíos y constantes esfuerzos por superar la adversidad. Este ensayo explorará en detalle las mayores tristezas de su vida, los altibajos de su carrera, los logros que siempre persiguió, los altibajos de su amor y matrimonio, su fortuna y su vida personal, las palabras de su hijo, Pablo González Encinas, sobre el dolor que experimentó su padre y, finalmente, un panorama del legado y la personalidad de Carlos Bardem. La mayor tristeza en la vida de Carlos Bardem, como compartió en una inusual entrevista en 2023, fue la pérdida de su madre, la actriz Pilar Bardem, el 17 de julio de 2021. Pilar no solo fue madre, sino también la mayor inspiración en la carrera y la vida de Carlos. Para él, ella era un símbolo de resiliencia, pasión por el arte y compromiso con los ideales políticos de izquierda. Su fallecimiento, tras años de luchar contra una grave enfermedad pulmonar, dejó un vacío insalvable en su corazón. Carlos describió en una ocasión la pérdida de su madre como una tormenta silenciosa, donde sintió que había perdido una parte de su alma. Recordó las tardes en que ella les contaba a él y a sus hermanos sobre sus inicios como actriz y las dificultades de criar sola a 3 hijos tras divorciarse de su padre, José Carlos Encinas Ducinag. Estas historias no solo lo inspiraron, sino que también moldearon su trayectoria profesional, lo que lo impulsó a esforzarse por enorgullecerla. La pérdida se hizo aún más dolorosa al darse cuenta de que no podría estar con su madre tanto como hubiera deseado en sus últimos años. Su apretada agenda, con proyectos cinematográficos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, lo mantenía lejos de casa con frecuencia. En una ocasión, tuvo que cancelar una visita a su madre debido a un rodaje urgente en México, una decisión que lo atormentó durante años. Cuando Pilar falleció, Carlos estaba en Madrid, pero no pudo estar con ella en sus últimas horas porque estaba hospitalizada bajo estrictas restricciones debido a la pandemia de COVID-19. En una ocasión contó que se sentó solo en su apartamento, mirando por la ventana y llorando, sintiendo que había fracasado como hijo. Esta tristeza no era solo una pérdida personal, sino también un sentimiento de arrepentimiento por los momentos que se había perdido con la mujer que había sacrificado su vida para criarlos a él y a sus hermanos. Otro aspecto de esta tristeza era la soledad que Carlos experimentó tras la muerte de su madre. Aunque tenía 2 hermanos muy unidos, Mónica y Javier, Carlos siempre sintió que debía desempeñar el papel del hermano mayor fuerte y protector. Sin embargo, cuando Pilar falleció, se dio cuenta de que no tenía a nadie en quien confiar, ni una madre que siempre estuviera dispuesta a escuchar sus dificultades. En una ocasión, compartió que había noches en las que se sentaba a escribir novelas solo para sentirse más cerca de su madre, quien siempre lo había animado a seguir su pasión por la escritura. La pérdida de su madre no fue solo un acontecimiento, sino un largo camino, donde Carlos tuvo que aprender a vivir con el dolor y convertirlo en motivación para seguir creando. La carrera de Carlos Bardem es una larga historia de perseverancia, pasión y grandes retos. Desde su primer papel en la película de su primo Miguel Bardem, Más que amor, frenesí, 1996, Carlos se consolidó rápidamente como un talento en la industria cinematográfica española. Sin embargo, su camino no fue fácil.
Como hermano mayor de Javier Bardem, quien posteriormente se convirtió en una estrella de Hollywood con un Oscar por No es país para viejos, 2007, Carlos era comparado a menudo con su hermano menor. Comentarios como «no tiene el carisma de Javier» o «Carlos es solo un actor secundario» de algunos críticos lo herían profundamente. Una vez contó que había noches en las que, tras leer artículos críticos, se sentaba solo en su habitación a llorar, preguntándose si realmente tenía el talento suficiente para sobrevivir en esta industria. Sin embargo, Carlos no se dejó abatir por las críticas. Continuó asumiendo papeles duros o villanos, desde Un prisionero en la celda 211, 2009, que le valió una nominación al Goya como mejor actor de reparto, hasta un entrenador de boxeo en Scorpion in Love, 2013, una película adaptada de su propia novela Alacrán enamorado. La celda 211 fue su gran oportunidad, ya que su papel fue elogiado por el público y el público crítica por su autenticidad y profundidad. Pasó meses investigando la psicología de un prisionero, incluso visitando prisiones para comprender mejor el duro entorno al que se enfrentaba su personaje. Esta dedicación dio sus frutos, pero también lo dejó física y mentalmente agotado. Una vez compartió que después de terminar la película, tuvo que descansar durante varios meses para recuperarse, sintiendo que había vivido una vida diferente durante el rodaje. Además del cine, Carlos también se ha establecido en la televisión con papeles en series populares como La Embajada, Club de Cuervos, El Señor de los Cielos, El Cid, Queer You Are, 30 Monedas y El Elegido. El papel de León como el conde Flaín en El Cid, 2020, fue un momento culminante, ya que interpretó brillantemente a un villano intrigante en un entorno ibérico del siglo XI. Sin embargo, no todos los proyectos han tenido éxito. Un gran fracaso en la carrera de Carlos fue la serie La Embajada, 2016, donde interpretó un papel secundario, pero la película no tuvo la acogida esperada por el público. En una ocasión, comentó que este fracaso le hizo sentir que había malgastado su tiempo y energía, especialmente cuando tuvo que estar lejos de su familia durante meses para filmar en Tailandia. Además de actuar, Carlos también es un talentoso novelista apasionado por la historia. Ha publicado varios libros, entre ellos Muertes ejemplares, 1999, Busiana o El peso del alma, 2002, Mongo Blanco, 2019 y Badak, 2023. Mongo Blanco, basada en la vida del esclavista español Pedro Blanco Fernández de Traba, ha recibido elogios de la crítica por su exhaustiva investigación y su cautivadora narrativa. Sin embargo, escribir el libro no siempre fue fácil. Carlos ha contado que hubo noches en las que se quedó despierto, luchando con cada palabra, sintiendo que luchaba consigo mismo. Cuando Muertes ejemplares recibió un premio especial del jurado del Premio Nadal en 1999, lloró porque sintió que sus esfuerzos finalmente habían sido reconocidos. Otros fracasos en la carrera de Carlos incluyen el fracaso de algunos proyectos cinematográficos independientes en los que participó, como Transgresión, 2013, que no alcanzaron la recaudación esperada. También invirtió en un pequeño proyecto de producción cinematográfica en 2015, pero el proyecto fracasó por falta de financiación, lo que le provocó grandes pérdidas. Estas dificultades económicas lo obligaron a trabajar incansablemente, aceptando muchos pequeños papeles para compensar. En una ocasión, lloró al darse cuenta de que no podía pasar tiempo con su hijo Pablo porque tenía que trabajar continuamente. Momentos como estos, según él, son cicatrices en su carrera que nunca olvidará. Los logros que Carlos Bardem siempre ha buscado no se limitan a su carrera como actor y escritor, sino también a sus contribuciones a la sociedad y al arte. Uno de sus mayores objetivos
es crear obras significativas que reflejen problemas sociales como la injusticia, la violencia y los derechos humanos. Con Escorpión enamorado, tanto la novela como la película, Carlos quiso explorar las raíces de la violencia y cómo las personas encuentran esperanza en circunstancias extremas. Pasó años investigando a grupos de extrema derecha en España, incluso asistiendo a sus manifestaciones para comprender mejor la psicología de los personajes. Cuando la película recibió 2 nominaciones al Goya a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto, Carlos sintió que sus esfuerzos habían dado sus frutos. Otro logro que Carlos siempre aspira a ser es ser una inspiración, como su madre. Asiste regularmente a eventos literarios y cinematográficos para compartir sus experiencias con jóvenes artistas, animándolos a perseguir sus pasiones a pesar de las dificultades. También es un activista activo por la autodeterminación del pueblo saharaui, criticando a menudo la indiferencia de la política española hacia este tema desde 1975. En 2012, participó en una manifestación en Madrid en apoyo al pueblo saharaui, a pesar de los riesgos políticos. Esta acción, dijo, fue una forma de honrar el espíritu de lucha de su madre, quien siempre defendió la justicia. En el ámbito literario, Carlos siempre intenta que cada uno de sus libros no solo sea una historia, sino también una advertencia histórica y social. Badak, 2023. Una alegoría sobre el destino de una rinoceronte indonesia capturada y traída a Madrid en el siglo XVI, es una profunda crítica al imperio español y a los estragos del colonialismo. Pasó 3 años investigando la historia y la cultura de Indonesia para garantizar la autenticidad y el respeto de su relato. Tras la publicación del libro, recibió cartas de lectores de todo el mundo agradeciéndole por aportar una nueva perspectiva a la historia. Estas cartas, según él, fueron la mayor recompensa que jamás había recibido. Carlos también se esforzó por ser un mejor padre para su hijo Pablo González Encinas. González, a pesar de su apretada agenda, siempre le dedicó tiempo, desde llevarlo a la escuela de niño hasta apoyar sus proyectos creativos de adulto. Ha afirmado que ver a Pablo convertirse en una persona independiente y apasionada fue uno de sus mayores logros. Aunque no siempre ha logrado conciliar el trabajo y la familia, Carlos siempre ha intentado enmendar sus errores, aprendiendo de las veces que se perdió momentos importantes en la vida de su hijo. El amor y el matrimonio de Carlos Bardem han sido un capítulo emotivo, lleno de alegría y tristeza. Carlos se casó a finales de los 90 con Elena González, una mujer ajena al mundo del espectáculo. Elena, historiadora, le brindó a Carlos la paz y la comprensión que necesitaba en medio de las presiones de su carrera. La pareja tuvo un hijo, Pablo González Encinas, nacido en el año 2000. Su matrimonio, durante sus primeros años, fue un refugio para Carlos, un lugar al que podía regresar tras largas jornadas de trabajo. Elena leía y comentaba regularmente sus borradores de novela, y su apoyo le ayudó a completar muchas obras importantes. Sin embargo, el matrimonio de Carlos y Elena no duró para siempre. Para 2010, la pareja se divorció tras más de una década de matrimonio. La razón principal, según sus allegados, fue la diferencia de estilo de vida y la presión del horario laboral de Carlos. Él solía estar fuera de casa rodando en el extranjero, mientras que Elena quería construir una vida estable en Madrid. La separación fue un duro golpe para Carlos, quien en una ocasión describió el divorcio como un doloroso fracaso personal. Se sentía culpable por no haber podido formar una familia completa para Pablo, sobre todo porque solo tenía 10 años por aquel entonces. Había noches en las que se sentaba solo en su apartamento, mirando fotos familiares y llorando, culpándose por no ser un mejor esposo y padre. Tras el divorcio, Carlos atravesó una etapa difícil en el amor. Tuvo algunas relaciones breves, pero ninguna lo conectó tan profundamente como Elena. En 2015,
Una relación con una actriz mexicana terminó amargamente al darse cuenta de que no eran compatibles debido a las diferencias culturales y las expectativas. La relación lastimó a Carlos y decidió centrarse en su carrera y su hijo en lugar de buscar un nuevo amor. En una ocasión compartió que se sentía cansado del amor, pero nunca perdió la esperanza de encontrar un verdadero compañero. Actualmente, Carlos vive solo en Madrid, pero mantiene una estrecha relación con Elena por el bien de Pablo. Se ven a menudo en eventos familiares y Carlos siempre muestra respeto por Elena, a quien considera una mujer maravillosa. Su mayor tristeza en el amor, según sus propias palabras, es la sensación de no poder brindar felicidad duradera a las personas que ama. Ha dicho que cada vez que ve a Pablo, se siente un poco desconsolado al pensar en la familia que podría haber tenido. En cuanto a su patrimonio neto, se estima que Carlos Bardem acumulará una fortuna de unos 5 millones de dólares para 2025, gracias a su actuación, escritura y pequeñas inversiones. Aunque no es tan rico como su hermano menor, Javier, Carlos lleva una vida cómoda en un moderno apartamento en el barrio madrileño de Salamanca. El apartamento, que compró en 2012, costó alrededor de 1.200.000 euros y es donde suele escribir y relajarse tras largos viajes de negocios. También posee una pequeña casa de vacaciones en la Costa Brava, que visita a menudo en verano para inspirarse en sus proyectos literarios. La casa, con vistas al Mediterráneo, es una de sus propiedades favoritas, ya que le recuerda las vacaciones familiares con su madre y hermanos de niño. En cuanto a coches, a Carlos no le gustan los coches de lujo. Tiene un Tesla Model E, reflejo de su compromiso con el medio ambiente, y una bicicleta eléctrica que utiliza para desplazarse por Madrid. Ha dicho que no necesita lujos para ser feliz y que sus posesiones son prácticas o tienen un significado personal. Carlos no tiene pareja actualmente, pero mantiene una estrecha relación con Elena y pasa mucho tiempo con Pablo. También tiene un círculo cercano de amigos, incluyendo colegas como el director Alex de la Iglesia y la actriz Cecilia Suárez, quienes han estado a su lado en momentos difíciles. Pablo González Encinas, hijo de Carlos, es ahora un joven y prometedor cineasta español. En una entrevista en 2024, Pablo compartió sus profundos sentimientos sobre la tristeza que experimentó su padre. Según Pablo, la mayor tristeza de Carlos fue la pérdida